Ángel Cariaga, de la comunidad Decide. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Hola, querido Eduardo, Yamile, buenas noches. Yamile, no hay ningún paquete de Marcelo Ruiz para presentadores de televisión. Voy necesitando cada vez más de sus servicios. ¿Cómo están? Claro que sí. Bueno, Ángel, ¿a quién tenemos esta noche como invitado o quiénes están invitados? Hoy compartimos el programa enterito con el diputado Manuel Canelas. De él vamos a intentar absorber un montón del bagaje de conocimientos que él maneja, un poco de su experiencia, ya que, como tú sabes, él se ha formado en el extranjero, en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, vamos a poder hablar con él un poquito de política internacional, pero también desde luego vamos a hacer y vamos a intentar hacer un poco de reflexión en torno a lo que vamos a definir el 21 de febrero. Está muy próximo ya el referéndum y por supuesto que todos nos estamos preparando. Eduardo, ¿alguna pregunta para Manuel? No, ahora sí estoy sin preguntas. No te preocupes, vamos a intentar de todas maneras acá hacer la mayor cantidad de preguntas para que la población se informe. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, Yamile y Eduardo. Gracias, Ángel. Y respecto a la pregunta, por supuesto que Marcelo está esperando a todos quienes formamos parte también de la comunidad de la vida. Ángel, qué gusto. Y vamos a dejaros continuar esta vez con la comunidad Decide. Amigos, quédense con nuestra programación. Buenas noches. A ver, el 10 de febrero de 1781 comienzan estas reviertas que finalmente determinan estos movimientos independentistas en Oruro. 235 años después, son cerca de 305.116 orureños que con su voto el 21 de febrero también van a definir este contexto de país que hoy mismo tenemos, enriquecido de democracia, acercado a la consulta permanente al pueblo, y que seguramente y de alguna manera el día de hoy celebramos y festejamos también con nuestros hermanos orureños que están hoy recordando la libertad, esta palabra tan sabia, esta palabra tan linda y esta palabra que todos perseguimos en toda nuestra vida. Pero como siempre decimos, la comunidad decide. Bolivia linda y querida, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva emisión de La Comunidad Decide, después de estos carnavales, después de este martes de Chaya, hoy miércoles de ceniza. Estamos intentando aproximarnos nuevamente a ustedes con esta suerte de diálogos que hemos instalado desde ya hace varios días en La Comunidad Decide, que se escapan un poco del debate, de la confrontación tan dura que podemos observar el resto del día. Queríamos darnos este espacio para conocer a las personas, para dialogar tranquilamente con ellas, conocer las posiciones del sí, del no, y hoy está una persona que respetamos y que valoramos un montón. Está con nosotros el diputado Manuel Canelas. Manuel. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por la invitación. Bien, ahí andamos. Agotado, ¿ah? Un poco cansado, sí. Los días deben estar siendo cortos, además, sí, para todo lo que hay que hacer. Sí, ya estamos en la recta final. Hubo, digamos, un poco la tregua, que no fue tan tregua del carnaval, y bueno, ya estamos en la última parte de la campaña. Sí. A ver, 34 años, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Has tenido
la maestría en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación de Ortega y Gasset. Tienes un bagaje de conocimiento interesante que de pronto en algún momento viniste, lo compartiste acá, estuviste haciendo mucha investigación, estuviste haciendo mucho trabajo y de pronto hoy eres diputado por el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Bueno, yo al terminar el colegio me fui a vivir a España, viví mucho tiempo allí. Primero empecé estudiando Derecho, luego me cambié a Ciencias Políticas. Ya en la Facultad de Ciencias Políticas, con el grupo de compañeros y de amigos que hice allí, cuando ya éramos, digamos, un poco más grandecitos, cuando ya estábamos en tercer, cuarto curso, ya los proyectos de investigación que íbamos teniendo, intentábamos siempre vincularlos con América Latina, en particular con Venezuela, Ecuador y Bolivia, obviamente en mi caso personal también por la relación con mi país, y desde el 2007, 2008 ya venía casi cada año intentando siempre encontrar alguna excusa. Al terminar el máster yo también tenía clara la idea de volver a Bolivia, entre otras cosas, digamos, para hacer la tesis doctoral que al final nunca hice, y porque tenía como la sensación de que no quería que pase todo el proceso, digamos, de cambio y con Evo Morales al mando, que yo pase fuera y que lo vea siempre. Igual la mayoría de mis amigos han sido y son opositores al gobierno y siempre me decían como, bueno, ya vas a ver cuando vengas que la cosa no está tan bien. Entonces era igual una especie así como de reto personal. Entonces al retornar aquí empezamos con un programa de televisión en ATV que se llamaba Esta Casa No Es Hotel en septiembre de 2012, que funcionó yo creo que bastante bien. Susana sigue presentándolo. Por ahí pasaron pues Tutu Quiroga, Álvaro García Linera, el presidente Morales, Samuel Dore Medina, y también tuvimos un periódico con unos amigos que se llamaba El Desacuerdo, que duró más o menos 2 años, que escribían muy buenos amigos, gente bastante variada, gente inteligente, no sé, desde un Diego Ayo y un Fernando Molina, hasta un José Luis Exeni, un Armando Ortuño. Entonces estábamos muy felices, ambos proyectos terminaron, y cuando yo estaba preparando un programa de entrevistas justo con Paola Hinojosa, que trabaja contigo. Sí, sí. Era una de las personas con las que íbamos a preparar un programa de entrevistas, ya a hacer las entrevistas solamente yo. Se cruzó en medio la invitación a candidatear en las listas del Movimiento al Socialismo y me lo pensé un poco y acepté la invitación. Qué bien. ¿Y cómo fue esto de antojarte hacer periodismo? Es que en realidad con mis amigos en España, con Pablo Iglesias, que ahora ya es bastante popular por el partido, conocido, por Podemos, con Pablo, con Íñigo, con Juan Carlos, a finales de 2010, a iniciativa de Pablo, se le ocurre a Pablo montar un proyecto televisivo muy modesto en un canal pequeño de Madrid, en Telecá, el programa La Tuerca. Entonces yo participaba en el programa, alguna vez lo presenté cuando Pablo no podía, y yo tenía como labores de guión y demás. La cosa es que varios amigos en Bolivia veían el programa que se podía ver por internet. Y al llegar aquí, una de las primeras cosas que planteamos con unos amigos es intentar hacer un programa de televisión, siguiendo un poco el esquema de La Tuerca, aunque luego cambió, y así empezamos en la tele. Mira. ¿Cómo se siente Bolivia en esos años en los que empezaba a suceder este proceso de cambio y hasta antes de que te vengas? ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo sientes tú Bolivia desde tu mirada exterior en relación a, por ejemplo, cómo se comportan países de primer mundo? ¿Estábamos en esa línea? ¿Hemos ido caminando en esa línea? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que no es, ¿sabes? Salvo que seas un irreductible opositor, yo tengo muy buenos amigos en la Asamblea Legislativa que son asambleístas de la oposición, y en general, desde luego muchos en privado, pero incluso alguna parte en público, te van a reconocer que estos 10 años estás bastante mejor que el país que teníamos antes. Yo creo que eso tienes que ser realmente muy convencido de una visión muy negativa de las cosas para no reconocer que Bolivia en líneas generales está mejor hoy. Yo creo que simplemente viendo la foto que tienes de la Asamblea Legislativa, evidentemente es un parlamento mucho más representativo de lo que era antes, y en buena medida es gracias al MAS, gracias a que la gente depositó su confianza en el MAS, ni siquiera solamente gracias al MAS, que tienes un abanico tremendamente plural y enriquecedor de lo que es la Asamblea, de lo que es el país en la Asamblea. ¿Cómo se veía Bolivia afuera? Pues yo creo que incluso estando lejos, todos compartíamos la incertidumbre de 2003 a 2005. Yo también compartí, digamos, me imagino que como muchos bolivianos, la relativa esperanza del gobierno de Carlos Mesa. Yo aprecio mucho a Carlos, lo conozco hace mucho,
También compartí la decepción del gobierno, que no fue un buen gobierno, más allá de la coyuntura, y es una cosa que habría que analizar, a pesar de las capacidades de Mesa. Y yo creo que luego todos, también la mayoría de los bolivianos, cada vez que van a las urnas, compartían la esperanza del gobierno de Evo Morales, que como cualquier ejercicio práctico de política, cumple ciertas cosas, no llegas bien a algunas tareas, pero yo, mientras estaba afuera, estos amigos que me retaban y me decían, ya cuando vuelvas a Bolivia vas a ver que la cosa no es tan así, yo honestamente he vuelto y estoy contento, digamos, ¿no? Es un reto grande, hay muchas tareas que hay que cumplir después de una década, yo creo que grandes cosas se hicieron y ahora hay que ser capaces de dar respuesta a nuevas demandas, pero en líneas generales yo creo que los bolivianos lo expresan así cada vez que van a las urnas, están medianamente satisfechos con la ruta que tiene el país, y una cosa medio inédita que un presidente a 10 años de gobierno tenga una aprobación tan elevada es que te muestra que la gente está más o menos contenta. Claro. Mira, me has lanzado un tema que te lo dejo picando para el próximo bloque, me tengo que ir a un corte y voy a desarmar con esto el hermoso guión que me ha preparado mi productora, y es el hecho de que, claro, el 2005, el 2006 nosotros teníamos una agenda, queríamos hacer una asamblea constituyente, queríamos que se nacionalicen los hidrocarburos, queríamos políticas que realmente vayan y encaren definitivamente a garantizar los derechos de toda la población, y de alguna manera, como tú dices, salvo que seas un recalcitrante opositor, esto ha sucedido, pero hacia el 2020 y luego hacia el 2025, como plantea el referéndum del 21 de febrero, ¿qué paradigmas nuevos podemos acariciar los bolivianos? ¿Qué sueños nuevos? ¿Qué expectativas nuevas? ¿Qué nuevas demandas tenemos en agenda para realmente creer que vale la pena proseguir hasta el 2025? Te dejo esa pregunta, me voy a ir a un corte. Enseguida retornamos con mucho más de la comunidad Decide. Bloque de la comunidad Decide. Hoy estamos con Manuel Canelas, diputado por el Movimiento al Socialismo, pero además de verdad una persona que en la formación académica y todo tiene un montón que dejarnos, por lo tanto les pido y les sugiero por favor que vean atentamente la entrevista. Entonces, Manuel, nos habíamos quedado con una pregunta. ¿Cuáles son los paradigmas que quedan después de haber ganado tanto? Yo lo que creo, digamos, es primero
los bolivianos nos pusimos retos muy grandes, acordes con las ambiciones y la crisis que tenías en ese momento de 2003 a 2005. Ya lo decías tú bien, ¿no? Eran retos muy grandes, que era una asamblea constituyente, una nacionalización de los hidrocarburos y una participación de la mayoría indígena en pie de igualdad. A mí siempre me gusta, digamos, como recordar, claro, el Parlamento Nacional de antes no era muy difícil de ver que los parlamentarios de los 90 vivían en 3 barrios de La Paz, en 2 barrios de Cochabamba y en 2 barrios de Santa Cruz. Ahí se terminaba la pluralidad. Yo creo que ahora tienes, digamos, una asamblea, fruto de una asamblea legislativa, fruto de una asamblea constituyente, tremendamente diversa y tremendamente rica, a pesar de que fue larga y costosa. Yo creo que la Asamblea Constituyente consiguió un nuevo pacto social más inclusivo, con actores marginados ahora en condiciones de igualdad, y una cosa que hay que rescatar, que se hizo sin altos grados de violencia. Yo creo que las condiciones en Bolivia estaban dadas para que haya un enfrentamiento de envergadura, ¿sabes? Porque la estructura tenía marginada a la mayoría de la gente. La nacionalización de los hidrocarburos también enmendó una cosa que tus burguesías nunca habían logrado. Entonces, yo creo que en ese momento, 2005, 2009, cumpliste, como dices tú, las grandes tareas. Entonces, una vez que se pasa la épica y una vez que tu gente vive en un país más normal, porque en Bolivia vivir en un país más normal, el 2000 era revolucionario. ¿Sabes? El 2000 era revolucionario que un indígena pueda ser un ministro que no sea el Ministerio de Asuntos Campesinos, porque esa era casi la cartera que se había creado. O era totalmente revolucionario el 2000 que hayan más diputadas que diputados, que es lo que tienes hoy. Entonces yo creo que cuando ya vives en un país más normal, los retos y los sueños son de algún modo un poco más normales, ¿sabes? O sea, ahora la gente que tiene condiciones para que sus hijos estudien en la universidad, que es un montón de hogares que por primera vez pueden hacer que sus hijos estudien en la universidad, lo que quieren es una educación de calidad y seguramente un primer empleo de calidad. Lo que también quieres es una sanidad. Antes estaban excluidas las mayorías sociales del país, que no podían ni quejarse de una cola, porque simplemente no podían acceder a, digamos, a una infraestructura hospitalaria. Ahora lo que tú como Estado y como gobierno tienes que asegurar son condiciones de salud óptimas, ¿sabes? Y ahí hay mucho por hacer, no solo en infraestructura, sino en recursos humanos, digamos, educación, salud y por supuesto justicia. Lo que ahora nos toca a nosotros como proyecto de país, porque a día de hoy yo creo que es el único proyecto de país que existe, y no es una cosa necesariamente buena que es el único proyecto de país, pero yo creo que es como están dadas las cosas, es construir esta institucionalidad que te asegure que esas condiciones de igualdad logradas en el momento épico puedan, digamos, reproducirse, ¿sabes? O sea, que no sea solo que cumpliste la épica, fruto del impulso, de la ambición y de un liderazgo claro de Evo, sino que ahora seas capaz de dotar de recursos y de carne a esa institucionalidad que te va a asegurar que este ascenso no sea un ascenso momentáneo, que estas condiciones mejores de la gente el 2016 que el 2006 se reproduzcan en los hijos, en los nietos y demás. O sea, yo creo que es el reto, que es un reto seguramente más complicado que el anterior, mucho menos romántico, porque yo creo que ya se acabó un poco el impulso de la épica. Pero estas épicas que además de alguna manera han marcado a la región, pero luego te das cuenta que Venezuela, Argentina, Brasil empiezan a como decirles un hasta ahí. ¿Crees que generan un contexto especial en Bolivia? ¿En Bolivia es posible continuar con esta dinámica? Lo que pasa es que te muestran, digamos, retos que los gobiernos progresistas en otros lugares no fueron capaces o de leer bien o de darle buena respuesta. Porque lo que está claro es que si tú piensas que has cambiado la sociedad boliviana para mejor, las demandas de la sociedad boliviana en 2015 no son las mismas demandas de 2005. Entonces tú no puedes intentar responder a lo que ahora te pide la gente el 2015 con los mismos argumentos, con las mismas interpelaciones y el mismo discurso de 2005, porque ahí hay un error, ¿sabes? O sea, además en este país han pasado, por ejemplo, por decir uno de los temas que son como unos retos transversales a los gobiernos progresistas. Las clases medias, parasitarias y acomodadas a la clase política de la democracia pactada, eran el adversario del gobierno popular.
ahora las clases medias ampliadas y emergentes son una de las cosas con las que estamos más orgullosos como proceso. De hecho, lo decimos mucho, ¿no? O sea, hay 1 millón y pico de personas que ya tienen condiciones homologables a una clase media. Ahora esa gente, ¿qué te va a pedir? No te va a pedir lo mismo que te pedía el 2005. Entonces tú como Estado tienes que ser capaz, porque eso es la hegemonía, es un proceso que nunca se termina. Tú tienes que saber ir leyendo la realidad, cuáles son las nuevas demandas, las nuevas molestias, las nuevas aspiraciones, y el proceso, digamos, crecer con eso, ampliar las bases de sustentación, porque yo creo que ahora hay que complejizar incluso la idea de que solo los movimientos sociales son la base de sustentación del proyecto popular. Probablemente sean el corazón del proyecto popular, pero esta mejora de las condiciones materiales de vida de mucha gente también ha traído de la mano un proceso de individualización. Entonces tú ya estructuras tus demandas y tus aspiraciones no a través de una organización,